Citibanamex ofrece a sus usuarios la posibilidad de invertir en fondos de inversión de una empresa legendaria en el mundo de las inversiones que se llama BlackRock. Además, la gran diversidad de fondos ofrecidos a través de Citibanamex es bastante interesante, sobrepasando por mucho a la oferta que en este momento, por ejemplo, tiene Hey Banco, de la que hablé recientemente en un video que te dejo en las tarjetas. Por el otro lado, siendo que la oferta es de fondos de BlackRock, también creo que tiene un muy buen diferenciador, por ejemplo, con los fondos que ofrece BBVA, de los que también ya hablé en otro video que dejo aquí en las tarjetas. Pero entonces en este video justamente quiero hablar de estos fondos de inversión disponibles para los usuarios de Citibanamex. Empezando por hablar de qué es un fondo de inversión, cómo elegir el mejor fondo de inversión para nosotros, cuál sería el proceso que tenemos que seguir dentro de Citibanamex para poder invertir y finalmente cuál considero que es una mejor alternativa. Hola, yo soy Eduardo Rosas y este es mi canal de finanzas personales. En este canal hablo sobre inversiones, prevención para el retiro, generación de nuevas fuentes de ingreso y varios otros temas de finanzas personales en general. Así que, si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. En este video entonces hablemos sobre esta oferta de tantos fondos de inversión que está disponible para los usuarios de Citibanamex, directamente desde la aplicación o desde la banca en línea. Ahora, antes de adentrarnos a estos fondos en particular, quiero tomar unos minutos en este video para hablar de qué es un fondo de inversión. Y un fondo de inversión se encarga de juntar el dinero de muchos inversionistas para hacer inversiones en ciertos tipos de activos o en ciertos mercados y juntar esas inversiones en un solo paquete. Por ejemplo, imagina que tú quieres invertir en acciones de todo el mundo. Quieres invertir en acciones mexicanas, en acciones de Estados Unidos, de Europa, de Japón, de Australia. Y por supuesto no querrías ir a cada uno de estos países buscando qué acciones e ir comprando cada una de ellas de forma individual. Ahí es donde puede entrar un fondo. Justamente sería el fondo el que se encargue de juntar todas esas acciones, empaquetarlas en una sola canasta y venderte acciones de esa canasta. Tú entonces, con solo comprar acciones de ese único instrumento, una sola canasta, ya estarás invirtiendo en todo lo que contiene esa canasta. Ahora, a cambio de crear esa canasta, a cambio de administrarla, una empresa, en el caso de los fondos de Citibanamex, se trata de BlackRock, te va a cobrar comisiones. Tengo mis reservaciones acerca de qué tanto vale la pena el pagar estas comisiones, pero de eso hablaremos más adelante en el video. Por ahora creo que es una buena idea mencionar quién es BlackRock, porque menciono que es una empresa legendaria en el ámbito de las inversiones, pero es, creo que, menos conocida que Citibanamex, al menos para los mexicanos. Entonces, si ves Citibanamex, si ves BlackRock, quizás tu confianza está más depositada en Citibanamex, pero déjame asegurarte que BlackRock es una empresa muy sólida. De hecho, es la administradora de activos más grande del mundo. En este momento administra más de 8.5 billones de dólares en activos. No hay ninguna empresa financiera en el mundo que tenga más dinero siendo administrado por ellos mismos. Ahora, además, una de las divisiones más famosas de BlackRock es iShares, que les será familiar a los inversionistas que han invertido en algún momento a través de fondos cotizados, porque justamente iShares ofrece más de 800 de este tipo de fondos, entre los cuales administra más de 1 billón de dólares. Entonces, definitivamente BlackRock es una empresa muy sólida. A pesar de eso, y no que debamos de desconfiar de BlackRock, pero a pesar de eso, creo que es momento de mencionar esa reservación que tenía sobre si vale la pena o no el pagar las comisiones que vienen con este tipo de fondos. Y es que el sentido común nos podría decir que debería de valer la pena. Se trata de una empresa multinacional que administra tanto dinero. Seguramente que lo administre esta empresa podría generar mejores rendimientos que administrarlos nosotros mismos, ¿no? Sin embargo, ese no siempre es el caso. Y por dos razones. La primera de ellas es que en el contexto histórico puede ser un poco engañoso el saber si un fondo ha tenido éxito o no, si los fondos de una empresa han tenido éxito o no. Porque muchas veces las empresas financieras tienen una práctica, digamos que engañosa, en la que a los fondos que desaparecen, los fondos que fracasan, los unen, los juntan con fondos que han ido sobreviviendo
entonces parece como si no hubiera desaparecido ningún fondo. Por eso llega a ser engañoso el saber qué tantos fondos han tenido éxito. Pero, número 2, también podríamos repasar los datos que John Bogle comparte en su libro El pequeño libro para invertir con sentido común, que de hecho he mencionado en videos anteriores, pero leyendo ese libro podríamos descubrir que el 80% de los fondos fracasó en el periodo de 46 años entre 1970 y 2016. Y de 355 fondos que existían en 1970, solamente 2 lograron ganarle consistentemente a una inversión pasiva. Es decir, una inversión sin necesidad de administradores, sin necesidad de pagar esas comisiones. Ahora, entiendo completamente que aunque tengamos esta evidencia, aunque la conozcamos, simplemente el invertir en una gran variedad de fondos desde la comodidad de una aplicación que ya utilizamos, desde la comodidad de una aplicación en donde ya tenemos nuestra nómina o tarjetas de crédito, puede sonar interesante. Entonces, brinquemos a el siguiente punto, que es cómo evaluar nuestra inversión. Y es que vas a encontrar dentro de la oferta de Citibanamex una gran variedad de fondos, como ya mencionaba. Para empezar, vas a encontrar a 3 tipos diferentes, cada uno de esos tipos invirtiendo en activos distintos y que por ende exponen a tu inversión a diferentes tipos de riesgos. Siempre es bien importante tener esta información en cuenta porque depende del objetivo de tu inversión, depende de qué tanto tiempo vas a mantener tu inversión y de qué tantos riesgos crees que puedes soportar. Vas a tener que elegir diferentes fondos. Banamex, de hecho, te va a ayudar con estos símbolos que van de los menos riesgosos hasta los más riesgosos. Cada fondo que vas a encontrar justamente va a ser identificado con alguno de estos símbolos. Además, en cada uno de los fondos también te va a mostrar un plazo sugerido en el que deberías de mantener esa inversión. Justo lo que puedes tomar en cuenta es lo siguiente. Si tu inversión va a ser a menos de 2 años o simplemente no quieres exponer tu inversión a muchos riesgos, creo que deberías delimitarte a los primeros 2 símbolos que dice DM o DG, que se refiere a deuda mexicana o deuda global. Un poco más acerca de qué significa deuda en un minuto. Si por el otro lado tu inversión va a ser de entre 2 a 8 años y además puede soportar un poco más de riesgo, entonces creo que podrías considerar los fondos marcados con MA o CD, que se refiere a multiactivos y cobertura de divisas. Ya si tu inversión va a ser por más de 8 años y puede soportar mayores riesgos, entonces ya podrías considerar a fondos marcados con AM, que son acciones mexicanas, o con AG, que son acciones globales. Solo consideraría a los fondos marcados como IA, que son inversiones alternativas, si justamente tu inversión es a largo plazo y además sabes que puede soportar un alto nivel de riesgo. Toma en cuenta que justo estos últimos 3 marcan a fondos de renta variable. Entonces hay un par de cosas que tenemos que definir aquí. Número 1, que es deuda. Número 2, que es renta variable. Y número 3, que es multiactivos. Que justo son los 3 tipos de fondos que vas a poder encontrar aquí dentro de Citibanamex. Nota que cuando tú eliges que eres persona física, vas a poder seleccionar entre deuda, renta variable, multiactivos. También hay una opción que se llama ciclos de vida, pero no hay disponible ningún fondo de ciclos de vida para personas físicas. Entonces, ¿qué es la deuda? La deuda es renta fija. Eso quiere decir que de forma anticipada, un fondo de inversión o una persona puede saber qué rendimiento se va a generar. Por eso mismo, la inversión es muchísimo más estable, pero también los rendimientos podrían ser menores. Los riesgos son bajos, la volatilidad es baja. Todo esto porque la deuda está respaldada en este caso por gobiernos de países completos. La deuda mexicana, pues respaldada por el gobierno de México, la deuda global, pues por algunos otros países en el mundo. Y justamente cuando una economía completa de un país respalda cierta deuda, es menos probable que dejen de pagar. Por eso hace a estas 2 opciones de deuda unas muy buenas opciones cuando quieres invertir a corto plazo o cuando simplemente no quieres exponerte a grandes riesgos. Por el otro lado, la renta variable es lo opuesto a la renta fija. No sabemos qué rendimientos vamos a generar, lo que puede ser positivo porque no hay un techo de cuánto generar, pero también puede ser negativo porque tampoco hay un piso. Un año podríamos generar muy buenos rendimientos y al siguiente incluso generar pérdidas. La volatilidad es considerable, los riesgos son más elevados, porque en su mayoría la renta variable se referirá al cambio de valor
en muchas empresas. Y este tipo de valores, las acciones de las empresas, aunque en el largo plazo tienden a subir, en el corto plazo pueden tener movimientos bastante variados. Precisamente por esto, estos fondos de renta variable no son buena opción en el corto plazo, pero sí lo son en el largo plazo. Y finalmente, como su nombre lo podría indicar, multiactivos es simplemente una combinación entre deuda y renta variable. Precisamente por esto los fondos multiactivos podrían ser un buen tipo de fondo en el mediano plazo. Ahora, claro, estos son solamente los símbolos, pero va a haber muchos fondos con cada uno de los símbolos. Por ejemplo, 18 fondos de deuda mexicana, 11 de multiactivos, 8 de acciones globales. ¿Cómo elegimos entre cada uno de estos? Bueno, vale la pena justamente ahondar un poco más en cada uno de los fondos que podemos encontrar con cada uno de los símbolos, de cada uno de los tipos. Lo que nos va a llevar a descubrir lo que mencionaba al principio sobre las comisiones. Va a ser importante entonces ver los detalles y los documentos de cada uno de estos fondos para tener una mejor idea de cómo elegir entre uno y otro. Aunque Banamex, como te podrás dar cuenta, de hecho va a ser bastante útil y nos dirá que alguno es para un plazo de al menos 6 meses, otro de más de 2 años, otro de más de 3 años. Entonces, esto nos podría ayudar a definir. Sin embargo, aunque todo esto es muy útil, hasta este momento no tenemos una idea de qué comisiones nos están cobrando. Entonces, por ejemplo, si yo buscara un fondo de renta variable y busco uno que sea de renta variable global, podría encontrarme con este fondo que se llama BLKUSEQ de acciones en Estados Unidos, que Citibanamex recomienda o sugiere sea a un plazo mayor a 3 años. Yo te recomendaría en realidad que fuera a uno mayor a 8 años. Pero justo lo que podría hacer es ir a detalles y ver los documentos. Entre los documentos vamos a poder encontrar el documento clave que va a contener el panorama general de todos los demás documentos. Entonces, si seleccionamos documento clave, podríamos empezar a descubrir los rendimientos que este fondo ha generado en el pasado, un poco sobre el régimen y política de inversión, por ejemplo, descubrir que invertirá mínimo 80% en valores de renta variable, con exposición del mercado de Estados Unidos. Más abajo podríamos encontrar la composición de la cartera, que por cierto, quizás te vas a dar cuenta que tiene a un montón de emisoras. Esto justamente se refiere a ETFs de iShares. ¿Recuerdas que decía que iShares es una parte de BlackRock? Bueno, justamente iShares se encarga de crear fondos cotizados. Todos estos son fondos cotizados. De hecho, si quisieras saber un poco más sobre en qué está invirtiendo cada uno de estos fondos, podrías ir a la descripción donde hay un enlace que te llevará a BlackRock México. Podrías entonces decidir buscar en qué está invirtiendo Suaz, venir a esta página, dar clic en el botón de buscar y escribir Suaz. Te va a aparecer justamente este ETF de aquí en la sección de productos y podrás, por ejemplo, ir a la sección de posiciones para encontrar que este ETF en particular invierte 5.3% en Nvidia, 4.4% en Microsoft, 4.4% en Walt Disney, etcétera, etcétera. Así podrías hacerle con cada uno de ellos para tener un mejor panorama de en qué estarías invirtiendo con un fondo en particular. Pero lo que creo que en este momento es más importante es revisar esta pequeña tabla de abajo, que son las comisiones tanto pagadas por el cliente como pagadas por el fondo de inversión. Podrás ver que las pagadas por el cliente son de 2%, 0.5% al momento de comprar las acciones, 1.5% al momento de vender. Que solo para darte un poco de contexto, al comprar y vender acciones a través de una casa de bolsa como GBM o Bursanet de Actinver, las comisiones son de 0.25% en ambos casos, para un total de 0.5%. En este caso el total es de 2%, 4 veces más alto. Además, el fondo directamente paga unas comisiones de 1.49% que van a disminuir los rendimientos que se generan en un periodo determinado. Creo que estas comisiones son elevadísimas. Por ejemplo, este fondo en particular que estamos evaluando en este momento está estructurado de cierta forma que busca invertir en el 85% del mercado accionario estadounidense. Es decir, invertirá en el 85% de las empresas. En este caso, todas empresas grandes o medianas. Lo que podrías hacer es buscar un fondo cotizado, un ETF, así como estos ETFs listados aquí, pero tú comprarlos directamente, que se llama VTI. Ese fondo invierte en el 100% de las empresas en Estados Unidos, tanto grandes, medianas, pequeñas e incluso micro. Entonces, tu inversión será muy similar. Sin embargo,
las comisiones serán de solamente 0.03%. 0.03% contra 1.49%. Ahora, lo cierto es que si tú buscaras ese ETF que mencionaba, VTI, te vas a encontrar con que en este momento anda en los 4.500 pesos cada uno de los títulos, mientras que en los fondos de Citibanamex podrás empezar a invertir desde 500 pesos. Pero hay alternativas. Por ejemplo, hay un fondo que se llama SPLG que invierte en el 75% del mercado accionario estadounidense. El comportamiento será muy similar a invertir en el 85% a través de este fondo. Sin embargo, sus comisiones también son de solo 0.03%. Este fondo SPLG anda por ahí de los 1,000 pesos. O incluso podrías considerar un fondo que se llama IVV Peso, que también, como VTI o SPLG, puedes comprar desde una casa de bolsa. De hecho, IVV Peso es de BlackRock. También invierte en el 75% del mercado accionario estadounidense y en este momento cada título solamente está en los 75 pesos. Aunque sus comisiones son de 0.49%, muchísimo más elevadas que VTI o SPLG, aún son un tercio más bajas que las de este fondo que estábamos evaluando. Puedes entonces tú crear una nueva cuenta en una casa de bolsa como Cuspid o GBM Plus, desde el enlace que está ahí abajo en la descripción, para poder iniciar desde solamente 100 pesos y comprarte un título de IVV Peso, pagar muchísimas menos comisiones que este tipo de fondos y, como ya vimos, las menores comisiones significarán muchísimo mayores rendimientos. Claro, este ejemplo de IVV Peso es como una comparación contra este fondo de invertir en Estados Unidos. Cada uno de los fondos tendrá alternativas completamente diferentes. De hecho, te quisiera recomendar mi guía completa de inversión que te dejo en las tarjetas, justamente para que te des una mejor idea de en qué tipo de instrumentos podrías invertir, siempre justamente buscando las menores comisiones posibles para maximizar tus rendimientos en el largo plazo. De cualquier forma, si tú terminas decidiendo que quieres invertir en este tipo de fondos ofrecidos por Citibanamex, el proceso que tendrías que seguir es un poco más manual que en otras alternativas. De hecho, este es otro mini inconveniente de invertir en los fondos de Citibanamex, porque vas a tener que ir a una sucursal a pedir que te activen la inversión a través de fondos, contrario a lo que podemos ver en BBVA o en iBanco, que simplemente es todo desde la aplicación, no tenemos que ir a ninguna sucursal. En el caso de Citibanamex sí tendrás que ir a una sucursal con tu identificación oficial, tu INE, tu comprobante de domicilio y, en caso de que seas persona física con actividad empresarial, tu RFC. Vas a tener que tener una cuenta perfiles dentro de tu cuenta de Citibanamex, vas a tener que firmar un contrato, pero eso sí, una vez que hayas hecho todo este proceso de forma presencial en una sucursal, a partir de ese momento tú podrás ir desde la banca electrónica, incluso desde tu aplicación, a la sección de inversiones. Y en esta sección de inversiones vas a poder encontrar fondos de inversión Citibanamex y ya podrás empezar a hacer tanto la compra como la venta de los títulos de los fondos que tú vayas eligiendo, de preferencia ya tras haberlos evaluado un poco en esa página de fondos de inversión de Citibanamex, que por cierto te dejé ahí abajo en la descripción. Pero listo, así es como tú podrías entonces evaluar qué fondos te convienen. Quizás si no te conviene y más bien preferirías invertir de forma más directa a través de una casa de bolsa, así como en caso de que sí lo decidas, pues ir evaluando en qué está invirtiendo cada uno de los fondos, quizás con la ayuda de esta página de iShares México. Espero que esta información te haya sido de mucha utilidad para en el futuro ir decidiendo de mejor forma cómo invertir en estos fondos o si de plano no hacerlo. Nos vemos en la próxima.